Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy es un día interesante y muy importante, porque es 21 de julio. Se celebra el Día Nacional Belga y la ciudad de Bruselas está de fiesta. Hoy los saludo desde aquí, desde el monumental Palacio de Justicia de la ciudad de Bruselas, y vamos un pequeño recorrido por las festividades que celebra hoy la capital del Reinado de Bélgica. Entonces, aquí tienen exposiciones por parte de las diferentes organizaciones gubernamentales y estatales. Aquí tienen unas exposiciones de la policía, aquí en la Plaza Polar. Todo está tomado por la Policía Nacional Belga, entonces te dan como entrenamiento, curso, y es muy interesante. Además que hay un helicóptero en exposición. Hay agrupaciones musicales. Sacan como los juguetes a mostrarlo, y hay muchas actividades en las cuales puedes interactuar, al igual que los niños. Por ejemplo, aquí tienes una moto donde el niño se puede sentar. Hay una señora uniformada de policía. Ya te prestan el casco, la chaqueta, y por un momento eres un policía belga. ¿Verdad? Entonces, increíble. El Palacio de Justicia de fondo, hay muchísima gente, y el evento va hasta horas de la madrugada, porque a partir de las 5 de la tarde empieza el desfile militar. Hoy en las horas de la tarde es el desfile militar al frente de la Casa Royal, y terminan con un concierto en la plaza del Parque Cincuentenario. Ha sido una magnitud de la cantidad de gente que hay. Miren. Al igual hay exposición del ejército belga en todas sus divisiones, de la división de la policía belga, de la infantería de marina, en todas sus divisiones. Y de los vehículos de la policía que me ha impresionado y me ha llamado profundamente la atención es este camión. Miren, es un camión normal, y al frente le instalaron este dispositivo que tiene luces, y lo que hace es convertirse en una plataforma de bloqueo. Mira. O sea, puede bloquear el acceso completo a una calle. Esto es impresionante. Este es uno de los vehículos que me ha impactado. Mira. Es un camión normal y tiene adaptado su sistema. Te hacen vivir la experiencia de un volcamiento dentro de un carro. Adrenalina al máximo, ¿eh? Como les contaba, la mayoría de actividades hoy están enfocadas para niños. También hay para adultos, pero en especial para los niños.
Cualquier cantidad de actividades hay hoy para niños. Tienen desfiles militares, bailes. Entonces, aquí les voy a explicar cómo es el recorrido hoy. Entonces, si tú identificas estos mapas, tienes diferentes puntos. En el Parque de Bruselas, o Brussels Park, donde tendrás el concierto, en el Palacio Royal. En Saint-Blanc hay un espacio especial para la seguridad y tendrás desde las 21 horas el concierto en el Parque Cincuentenario. Y este es todo la zona que está cerrada especialmente para la celebración de las fiestas nacionales belgas en Bruselas. Son tranquilas, ¿verdad? Yo creo que iré por una cerveza. Y entonces, viniendo del Palacio de Justicia, camino hacia el centro de la ciudad, se concentra la mayor variedad de actividades, eventos de la fiesta nacional belga. En la ciudad de Bruselas. Papas fritas hay por doquier. La bebida nacional. Hay muchísimo ruido, hay muchísima gente, pero vale la pena ver cómo es la celebración y el festejo del Día Nacional Belga. Y ahí viene la banda de la policía belga. Aquí vamos, continuamos. La mayoría de los stands de aquí para allá son de la policía. De aquí para allá está el stand del Servicio Público Federal belga. Por cierto, aproveché y averigüé en la división de la policía dónde sacar el permiso para volar el dron. Entonces iré a preguntar eso. Otra de las actividades interesantes es que la Cruz Roja belga despliega camiones y centros de donación de sangre. Es decir, que tú puedes venir y hacer la correspondiente donación de sangre. Y muchas personas donan sangre. Fácil, rápido y sencillo. Mira, aquí está la información. También hay cursos de RCP o de primeros auxilios. Para promover el Instituto Patrimonio de Bélgica, sacaron esta joya. Entonces hay varios museos para ir a ver. El Comando Búnker de Kemmel, el Palacio, el Museo Royal Militar en Bruselas, el Museo de Bastogne, el Memorial de Brendon y el Good Friday Bradshaw. Y sacaron esta joya. Y miren las dimensiones de este monstruo, que no es reciente, es de los años 40. Y miren lo que es un radar con 2 cañones antiaéreos.
se imaginan la capacidad que tendrá ese monstruo. Un Black Panzer Gepard. Ja, ik know van jou. Nee, ik heb dat veel jaren gestaan. Entonces, aquí tienes actividades para los niños. Algo que me causó mucha impresión. Por ejemplo, aquí tienes la división de antiexplosivos. Te explican y te muestran los diferentes tipos de minas. Minas antipersonas, minas antitanque. Hay una exposición de armas también. Tú puedes ver, tocar los diferentes tipos de armas que usa el ejército belga. Es increíble. Tienes también exposición a los tanques. Puedes montar a los acorazados. Lo impresionante ver es la mayor cantidad de niños aquí. Tú puedes montar a los tanques también. Aquí están los acorazados. Solo cruzando la calle tiene la división antiexplosivo. Mira los robots. Un dron. Otra de esas actividades que me pareció increíble es que el ejército belga despliega maquinaria pesada y ponen a instructores para que los niños vivan la experiencia, ¿no? Del avión. Ahí tienen otro niño con tanques de arena y dos soldados aquí explicándoles cómo funciona. Esto me parece increíble. Lo que me parece un poco tenebroso es que los niños tengan contacto con las armas desde temprana edad. La Armada de Holanda está presente también. Se une a la fiesta mostrando los drones del ejército holandés, que también los tiene de dotación el ejército belga. Estos son los Falcons, adquiridos a Gringolandia, de origen estadounidense. Y lo increíble es que en todas partes tú puedes, ¿verdad? Mira, aquí te explican la réplica de los drones, cómo funcionan los sistemas de reconocimiento, el Raven, un pequeño dron. Esto es impresionante, ¿no? Porque puedes ver de todo. Tienes acceso como a mucha información. Esto es impresionante, ¿no? Aquí hay otro dron, te muestra cómo funciona, pero lo que me impresiona es este cañón móvil. Aquí tienes otro vehículo que está abierto para los niños, pero hay muchísima gente y hay una cola increíble. Excuse me.
Aquí lo puedes ver. Este es el interior. El Sebi. Y tiene soldados aquí mostrándolo. Al otro lado tienes armas. Todo tipo de armas, mira. Aquí tienen una Browning calibre 50. Ahí te da la explicación cómo funciona. Y al otro lado tenemos, los diferentes equipos de dotación del ejército belga. Y tú puedes tocarla. Función real. Tú puedes ver todas las armas. Están los soldados explicando que tú la puedes sacar el cargador. Mira, chat, ahí le saqué el cargador, lo metes, la puedes activar, desactivar. Es increíble. Y así sucesivamente todas las armas del ejército belga están en exposición. Los soldados te explican cómo funciona absolutamente todo. Entonces, aquí en diferentes stands, mira, tienes cola por todos los lados. Wow, estuve temprano aquí, pero estuve sacando fotos y no hice los videos. Ahora está un poco más dificultuoso. Mira, aquí está. Te explican cómo funciona el cañón. Y te explican cómo funciona. El cartucho. No. Te explican cómo funciona el cañón. Y aquí tienes este monstruo de origen estadounidense. Increíble maquinón. Está abierto para que niñas, todo el que quiera subirse, se pueda subir. Lo mismo aquel. Y particularmente los niños son los que más interactúan con los vehículos y con las armas. Y bueno, este es exactamente el evento central de la celebración del Día Nacional Belga. Aquí continúan un poco más las mismas exhibiciones que esta, pero de la Fuerza Aérea. Muestran armamentos, equipos. Por ejemplo, aquí en el especial regimiento el regimiento de operaciones especiales, me gustó porque tiene aquí algo que no muestran los demás. Pero no las puedes, ¿cómo se dice eso? No las puedes tocar. Miren, el M107 Barrett calibre 50, los rifles de francotirador, fusiles, ya están. Lo que no sabía es que la pistola tiene el mismo calibre de la P90, 5.7 milímetros por 28 OTAN. Esto lo aprendí de aquí. El Barrett calibre 50, el AX.3380, el SCAR, los dos tipos de SCAR, la FN Mini. Este es el stand diferente, porque aquí no se puede tocar, pero en todos los otros tú puedes tener como la interacción de tocar las armas. Hacia el fondo tienes un poco más y hacia el otro lado, hacia aquel lado, hacia allá tenemos el Parque Royal.
Veniendo de allá, del Palacio de Justicia, cruzan la plaza. Y al cruzar la plaza, que está en obras ahorita actualmente, sales a la Plaza Royal y a Parque o al Parque Royal. Y ahí tienes también el Parque Royal. Hay muchísima gente. Y todos se preparan ya para el tradicional desfile militar. Están llegando las personalidades, los invitados nacionales e internacionales. Ahí pueden ver. Ahí es donde se hace la ceremonia. Y hay gente aquí como que esperando que empiece dicho evento. Y también pasa por aquí el desfile aéreo. Justamente al frente de la casa del rey. Voilà, je vais une fois avec mes potes en mode. Increíble. Aquí la gente esperando para el desfile. Y el único punto donde se puede cruzar, donde se interrumpe de todo el resto, está cerrado completamente. Y aquí es el único lugar donde puedes cruzar, peatonal, no puedes cruzar para allá ni para el otro lado. Hay un despliegue de fuerza brutal. Policías, militares, equipos federales, pero increíble. Hay un despliegue de fuerza, de seguridad como nunca antes lo había visto en Bruselas. O sea, seguridad al máximo. Creo que quedó grabado en la cámara un video donde un hombre de civil se le acercó a una pareja que estaban sentados parados en la baranda, que tenían como si fuera algo debajo de la camisa, y el hombre les llegó y de una vez lo registraron, y la pareja le preguntaba que por qué los estaba registrando, y se acercó un policía y le dijo, sí, la seguridad no sé qué, y revisaron. Pero está chévere, del resto todo tranquilo. La mayoría de los eventos están concentrados para los niños. Aquí hay conciertos, ventas de comida, parques. Entonces yo, no siendo más por hoy, me despido. Nos vemos en un próximo video, y que me encantaría poderles mostrar cómo es el concierto, pero no puedo porque tengo que trabajar. Saludos.